constructivismo en la educación es una teoría del aprendizaje que sostiene que el conocimiento no se transmite pasivamente desde el docente al estudiante, sino que se construye activamente por el propio individuo a través de su interacción con el entorno, sus experiencias previas y cambio social. En el ámbito educativo, el constructivismo implica diseñar ambientes de aprendizaje que promuevan la exploración, el diálogo, la colaboración y el uso de tareas auténticas y contextualizadas. El docente cumple un rol de mediador o guía, facilitando el proceso y adaptando las estrategias pedagógicas a las características individuales y socioculturales de los estudiantes. Los principales representantes del constructivismo en la educación son Jean Piaget, es uno de los pilares del constructivismo. Su teoría del desarrollo cognitivo plantea que el conocimiento se construye mediante procesos de asimilación y acomodación. Defiende que el aprendizaje es un proceso activo que depende del estadio evolutivo del individuo y de su interacción con el entorno. Lev Vygotsky, creador del enfoque sociocultural del desarrollo cognitivo, introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo y destacó la importancia del lenguaje, la interacción social y el contexto cultural en la construcción del conocimiento. David Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo que sostiene que el nuevo conocimiento se construye a partir de lo que el estudiante ya sabe. Resalta la importancia de los organizadores previos y la estructura cognitiva existente. Jerome Bruner, promotor del aprendizaje por descubrimiento y de la psicología narrativa. Su enfoque evolucionó hacia el constructivismo social, destacando la importancia del contexto cultural y la estructura del conocimiento en la enseñanza. Ernst von Glasersfeld, principal exponente del constructivismo radical, que sostiene que el conocimiento no refleja una realidad objetiva, sino que es una construcción individual basada en la experiencia personal. Humberto Maturana, desde una perspectiva biológica y epistemológica, contribuyó al constructivismo radical afirmando que el conocimiento es una construcción generada por el sistema cognitivo del ser humano. Se concibe la educación como un proceso dinámico y activo donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, un constructor activo del conocimiento. El estudiante, como constructor activo del conocimiento, no es un mero receptor de información, sino que construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas y su interacción con el entorno. Implica una relación recíproca y compleja entre el individuo y el contexto, donde la interacción entre organismo y ambiente posibilita la emergencia de nuevos caracteres y rasgos. Aprendizaje significativo. La educación debe facilitar que los estudiantes relacionen la nueva información con lo que ya saben, dándole sentido y construyendo un aprendizaje significativo. Las actividades deben ser contextualizadas para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Desarrollo integral del individuo. Más allá de la adquisición de conocimientos, la educación constructivista busca el desarrollo de habilidades, competencias y autonomía del estudiante. La enseñanza, bajo el enfoque constructivista, cambia radicalmente su rol tradicional, pasando de ser un transmisor de información a un facilitador y guía. El docente no imparte conocimientos de forma directa, sino que crea las condiciones y ambientes propicios para que el estudiante construya su propio aprendizaje. Su labor es guiar, orientar y acompañar al estudiante en su proceso de descubrimiento y construcción del conocimiento. Debe proponer actividades que desafíen el pensamiento del estudiante y promuevan la reflexión. Énfasis en la actividad del estudiante. La metodología se centra en la acción del estudiante a través de experiencias que le permitan explorar, investigar, resolver problemas y experimentar. Se promueve el trabajo colaborativo
y la integración social como fuentes de aprendizaje, donde los estudiantes puedan construir conocimientos juntos. Uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, redes sociales, blogs, etc., son herramientas valiosas que permiten a los estudiantes acceder a información ilimitada y, lo que es crucial, controlar la dirección de su propio aprendizaje. Estas tecnologías transforman el esquema tradicional del aula, permitiendo una experiencia de aprendizaje excepcional para la construcción del conocimiento. La evaluación se concibe como un proceso continuo que acompaña el aprendizaje, no solo para medir resultados, sino para retroalimentar y mejorar el proceso constructivo del estudiante. Como podemos ver en el ejemplo, los estudiantes no están sentados escuchando pasivamente, sino que están manos a la obra, construyendo activamente un modelo del sistema solar. Esto demuestra que están involucrados directamente en la creación y comprensión de su propio conocimiento, en lugar de solo recibir información, guiados por el docente. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias y reflexiones. En este enfoque, tanto el rol del alumno como el del maestro son fundamentales para crear un ambiente de aprendizaje efectivo. A continuación, te voy a detallar cómo se definen estos roles en el contexto del constructivismo. En el número 1 está que es constructor activo de conocimiento. Esto quiere decir que los alumnos son vistos como agentes activos en su proceso de aprendizaje en lugar de recibir información de manera pasiva. Participan activamente en la construcción de su conocimiento mediante la exploración y la reflexión sobre sus experiencias. Como segundo punto está investigador y explorador. Esto quiere decir que el alumno asume el papel de investigador, formulando preguntas y buscando respuestas a través de la indagación. Esto implica no solo buscar información, sino también experimentar y observar, lo que les ayuda a conectar conceptos abstractos con situaciones concretas. El número 3 sería colaborador. Esto quiere decir que en un entorno constructivista, los estudiantes trabajan en grupo, comparten ideas y resuelven problemas conjuntamente. La colaboración fomenta un aprendizaje social donde los alumnos pueden aprender uno de otros y desarrollar habilidades interpersonales. El número 4 es que el alumno es reflexivo y crítico. Esto quiere decir que son alentados a reflexionar sobre sus propias ideas y procesos de pensamiento. Este pensamiento crítico les permite evaluar la información, cuestionar supuestos y desarrollar una comprensión más profunda de los temas. Como número 5 tenemos responsable de su aprendizaje. En el constructivismo se espera que los estudiantes asuman responsabilidad por su propio aprendizaje. Esto incluye establecer metas personales, gestionar su tiempo y tomar decisiones sobre cómo abordar sus tareas. Ahora hablaremos del rol del maestro en el constructivismo. De igual manera como en el rol del alumno tenemos puntos que definen de una mejor manera este rol. Como número 1 tenemos que el maestro es facilitador de aprendizaje. Esto quiere decir que actúa como un guía o facilitador que crea un ambiente propicio para el aprendizaje. En lugar de ser la única fuente de conocimiento, proporciona recursos, herramientas y apoyo para que los alumnos puedan explorar por sí mismos. Como número 2, diseñador de experiencias significativas. Esto quiere decir que el docente es responsable de diseñar actividades de aprendizaje que conecten con las experiencias previas de los estudiantes y sean relevantes para su vida cotidiana. Estas actividades deben ser desafiantes e invitar a la reflexión. Como número 3 tenemos orientador y mentor. Además de facilitar el aprendizaje, el maestro debe ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades metacognitivas, enseñándoles a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje y a reflexionar sobre cómo aprenden mejor. Como número 3 tenemos orientador y mentor. Además de facilitar el aprendizaje, el maestro debe ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades metacognitivas, enseñándoles a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje y a reflexionar sobre cómo aprenden mejor. En conclusión, el constructivismo promueve una relación dinámica entre alumnos y maestros,
donde ambos roles son interdependientes y esenciales para un proceso educativo efectivo. Este enfoque no solo se centra en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo integral del estudiante como pensador crítico y colaborador activo en su propia educación. El aprendizaje se concibe como un proceso activo y constructivo, no es una mera acumulación de datos, sino la construcción de nuevas estructuras mentales y significados. Ejemplo, cuando un niño aprende a andar en bicicleta no basta con que nos digan cómo hacerlo, hay que intentarlo una y otra vez. El segundo punto es significativo. Bien, aquí se produce cuando el estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos y le encuentra un sentido. Aquí un ejemplo cotidiano es cuando un estudiante aprende mejor las fracciones cuando reparte pizza con sus compañeros. Es cuando él usa las fracciones para repartir de forma equitativa, entendiendo del concepto de las fracciones porque tiene sentido en su vida cotidiana y lo relaciona con algo que ya él conoce. El siguiente punto es social e interactivo. La interacción con otros y el contexto cultural juegan un papel crucial en la construcción del conocimiento. Un ejemplo es cuando una niña aprende a jugar un nuevo juego o bien a bailar, es decir, aprende de lo que ella ve, compartiendo con los demás. El aprendizaje también necesita de una interacción social, es decir, no lo hace sola, sino que se enriquece del entorno y la guía de otros. El siguiente punto es contextualizado. El aprendizaje es más efectivo cuando se da en situaciones reales y relevantes para el estudiante. Básicamente un ejemplo aquí es cuando una persona, un estudiante, quiere hacer una transferencia por primera vez. No tanto de que tenga que aprender, sino que es como una necesidad. Aprendemos porque tiene sentido en ese momento y lo necesitamos en la vida real. El último punto es basado en la experiencia. Las experiencias directas y la resolución de problemas son fundamentales para la construcción del conocimiento. Aquí un ejemplo cotidiano es cuando aprendemos a cocinar. Podemos aprender de mamá, papá o inclusive por parte de la abuela a través de errores y pruebas, consejos que nos puedan dar de manera real y práctica. Es decir, viendo cómo ellos cocinan, nosotros vamos aprendiendo. Es decir, lo que vivimos y experimentamos, pues deja más huella que lo que solo leemos o escuchamos. Donde el silencio no es obligatorio, porque las preguntas son el motor del aprendizaje. ¿Sabían que el cerebro olvida el 90% de lo que escucha en 48 horas, pero retiene el 80% de lo que construye con sus manos? Esa cifra es la razón por la que el constructivismo revoluciona la educación. Hoy revelaremos las estrategias que convierten el aprendizaje en una experiencia imborrable. Las estrategias didácticas constructivistas son dispositivos de intervención pedagógicas que operan bajo la convicción de que el conocimiento no se transfiere, sino que se reconstruye activamente por el aprendiz. Estas estrategias no son actividades divertidas ni técnicas para explicar mejor, sino andamiajes para la construcción mental. Su valor está en la coherencia con los mecanismos del aprendizaje humano según el constructivismo: experiencia, conflicto, reflexión y reestructuración. Partir de saberes previos. Esta estrategia identifica las ideas, experiencias y conceptos que los estudiantes ya poseen sobre un tema. El aprendizaje significativo ocurre solo cuando la nueva información se ancla a conocimientos previos. El proceso clave es iniciar con un diagnóstico, una lluvia de ideas, dibujos o preguntas, contrastar saberes con evidencia científica y reconstruir conceptos erróneos. Aprender haciendo. Manipulación activa.
Se basa en la teoría sensomotoria de Piaget, donde el contacto físico con objetos permite construir esquemas mentales. La manipulación genera preguntas, hipótesis y conclusiones propias. El proceso clave es presentar materiales concretos, guiar la exploración con consignas abiertas y reflexionar sobre resultados. Problemas reales, contextualización. Este conecta el currículo con desafíos del entorno inmediato del estudiante. Vygotsky sostiene que el aprendizaje es social y cultural. Lo relevante se aprende mejor. El proceso clave de este es identificar un problema local, investigar causas científicas y sociales y diseñar soluciones aplicando contenidos. Trabajo en equipo con roles, colaboración. Esta estrategia, inspirada en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, los pares más avanzados ayudan a otros mientras el docente guía. Los roles aseguran participación equitativa. Este tiene el proceso de asignar roles según habilidades: investigador, creativo y organizador. Establece metas grupales e individuales y socializa resultados en plenaria. Preguntas desequilibradoras. Reto cognitivo. Estas son preguntas intencionadas que crean desequilibrio cognitivo. Al cuestionar certezas, obligan a reorganizar esquemas mentales para alcanzar un nuevo equilibrio. El proceso clave es plantear contradicción, girar la indagación y sintetizar nuevas comprensiones. En el enfoque constructivista, los recursos imprescindibles son todas las herramientas, materiales y entornos que permiten al estudiante interactuar, experimentar y construir activamente su conocimiento. No son simples materiales de apoyo, sino elementos esenciales que facilitan la exploración, la reflexión y la socialización del aprendizaje. Recursos físicos, que son los manipulativos, son los materiales concretos que los estudiantes pueden tocar, armar, desarmar y experimentar para comprender conceptos abstractos. Los recursos digitales, que son los interactivos, son las herramientas tecnológicas que permiten simular, crear y colaborar en tiempo real. Y por último, los recursos espaciales, que son los entornos, son los espacios físicos organizados para fomentar la exploración, el trabajo en equipo y la autonomía. ¿Cómo se concibe la evaluación? La evaluación en el constructivismo es un proceso integral y continuo. Bien, en este tema vamos a hablar de 6 puntos importantes, iniciando con formativa y procesual. Se enfoca en el seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante, identificando sus avances y dificultades y necesidades. Para entender este punto, plasmemos un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que estás aprendiendo a cocinar. Aquí, pues bueno, no te califican expertos, ¿sí? Puede ser cualquier miembro de la familia que te esté enseñando. No te califican por el platillo final, sino que alguien te está acompañando durante todo ese proceso. Te observa inclusive cómo cortas los ingredientes, cómo manejas el fuego al cocinar. Te da consejos y te corrige sobre errores en el momento. Así se ve el aprendizaje, como un camino, no como un examen final. El siguiente punto es auténtica y contextualizada. Se utiliza en situaciones de evaluación que simulan la vida real y que permiten al estudiante demostrar sus habilidades en contextos significativos. Bien, aquí podríamos manejar un ejemplo. En vez de hacer un examen escrito de cómo comparar en el mercado, llevar a los alumnos a un tianguis y que se les pide que compren sus frutas o verduras con un presupuesto. Así aplican sus conocimientos matemáticos y de comunicación en una situación real y significativa. El siguiente punto es holística. Evalúa no solo los conocimientos adquiridos, sino también las habilidades, actitudes y procesos de pensamiento. Bien, aquí un ejemplo sería cuando un niño participa en una obra de teatro escolar. No solo se evalúa si se memorizó el diálogo,
es decir, el conocimiento, sino que también si trabajó en equipo, si mostró la responsabilidad en los ensayos, aquí se habla del término de actitudes, o cómo resolvió problemas durante la presentación, aquí háblese de los procesos de pensamiento. El siguiente punto es cualitativa y descriptiva. Se prioriza la descripción detallada del desempeño del estudiante sobre la manera, asignación de una calificación numérica. Para entender este punto, pues podemos dar un ejemplo en una exposición por parte de los alumnos. Aquí la maestra decide indicar al alumno: tu presentación es clara y bien organizada, pero podrías mejorar en la ortografía o bien usar imágenes más grandes para los que se sientan en la parte de atrás pues puedan ver con mayor claridad. Esta descripción ayuda más que un número para saber qué mejorar. El siguiente punto es participativa. Se involucra al estudiante en su propia evaluación a través de una autoevaluación y coevaluación, fundamentando la reflexión sobre su aprendizaje. En este punto, todos pueden mirar su trabajo con el llamado ojo crítico. Bien, un ejemplo que podemos plasmar aquí: después de hacer un dibujo, los alumnos reflexionan y dicen qué les gustó de su trabajo y qué podrían mejorar. Aquí hablamos del término de autoevaluación. Luego sus compañeros les dan las sugerencias respetuosas. Aquí hablamos del término de coevaluación o bien conocido también como lluvia de ideas. Como último punto es la retroalimentación constante. Se proporciona retroalimentación constructiva y oportuna para guiar al estudiante en su proceso de mejora. Bien, aquí un ejemplo cotidiano es cuando un entrenador del equipo de fútbol no espera hasta el final del partido para decirte cómo jugaste. Es decir, durante el entrenamiento o hasta el medio tiempo te da consejos, te guía para mejorar cada momento. Así es como funciona la evaluación con retroalimentación constante.